Estamos a puertas de lo que es la fecha número 9 de eliminatorias de cara al Mundial. La selección Colombia estará enfrentándose a la selección de Bolivia en la altura. Y hoy vamos a estar analizando en cómo debería jugar para nosotros la selección de Lorenzo enfrentando a una de las selecciones que en la altura es una de las que más complica en estas eliminatorias. Bueno, Diego, empezamos previa de eliminatoria, fecha número 9 de la eliminatoria de cara al Mundial, eliminatoria sudamericana de CONMEBOL, donde la selección Colombia llega a Bolivia siendo segundo en la tabla de posiciones, tiene 16 puntos, si mal no recuerdo, 18 puntos, ya miramos, pero lo cierto es que el reto está en la situación geográfica, en cómo saberse adaptar a una situación geográfica que siempre ha complicado a todo rival que vaya llegando y que más allá de las cuestiones individuales y las cuestiones colectivas, ahí ya juega un papel importante la cuestión táctica o estratégica, en cómo enfrentar a un rival que no solo complica por sus jugadores o por la rivalidad que tenga, sino porque hay un condicionante que es el tema geográfico y el tema de la altura. Primera pregunta, Diego, y es, ¿cómo cree usted que debe Lorenzo enfrentar un partido de este calibre que necesita tanto de sus jugadores, tanto de la memoria táctica o colectiva que tenga el equipo, pero que además que necesita sí o sí mano del técnico para poder sobrellevar tanto la propuesta del partido, el ritmo del partido y poder obviamente sobrellevar la cuestión geográfica que es el tema de la altura? A ver, hay un punto importante y me quiero, digamos que, basar en dos cosas. Primero, en el partido de la selección argentina frente a Bolivia en La Paz. Sé que es La Paz, pero hay un hecho histórico de que a Argentina le ha costado mucho ir a la altura y se ha comido derrotas durísimas. Recuerdo una con Diego Maradona como técnico y sumado a eso con lo que ha hecho los entrenadores que han dirigido o que han ido a la altura, caso Jaime de la Pava, caso Flavio Torres y caso por ejemplo, Alfredo Arias. Ese día de la selección argentina tuvo, digamos que se paró en un bloque medio bajo, pero tuvo, digamos que le trató no de disputar, pero sí trató de tener muchas posesiones largas y trató de jugar a partir del ritmo de la selección argentina, no tanto caer en el ritmo de los jugadores o de la selección boliviana, sino digamos que centrarse mucho más en el ritmo propio de las posesiones de su equipo. Puso jugadores muy técnicos, pero otros que también son capaces de repetir esfuerzos físicos, caso Julián Álvarez, caso Rodrigo de Paul y caso Nico González, pero también tuvo jugadores técnicos, caso McAllister, caso Enzo Fernández y caso, por ejemplo, Di María, que tiene una edad ya que por ahí le impide hacer esfuerzos físicos tan seguidos. Bajo esa perspectiva, yo creo que la selección colombiana mañana tiene que salir tratar de combinar ambas cosas. Jugadores que a nivel técnico a usted le puedan llegar a dar la posibilidad de tener posesiones largas de balón, de tratar de descansar muchas veces, pero sumado a eso, jugadores que tengan una huella de altura, caso John Arias que jugó tiempo en Santa Fe, caso de pronto, digo yo, de pronto, John Roma Arias por ser un también en el jugador, Pasto, ¿no? John Arias también en el ¿no? Pasto. John Arias también en el Exacto, Pasto. sí, sí, señor. Y digamos que combinarlo también con esos jugadores que puedan llegar a hacer esfuerzos físicos. Por ejemplo, no sé cómo le puede llegar a ir a Richard Ríos, que es una de las cuestiones que han tocado los entrenadores, que una cosa, digamos que los jugadores que han jugado en altura o que al menos han ido a competir en altura ya tienen una huella eh, fisiológica. Puede que a Richard Ríos le cueste, pero yo de pronto le doy, digamos que la duda en que Richard Ríos es un jugador que suele abarcar mucho terreno. Entonces, creo que la cuestión va a estar en combinar la cuestión técnica, jugadores que te puedan llegar a dar
descanso con el balón y jugadores que te puedan llegar a aportar tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo en un partido que puede llegar a plantearse por momentos de transiciones tanto ofensivas como defensivas. Y sumado a eso, obviamente con jugadores que tengan huella de altura. Sí, de hecho, enfatizando en eso del tema de huella de altura, recuerdo hace una entrevista que le hicieron hace como 3 días, 2 días a Flavio Torres en el que él dice, vean, los jugadores que ya habían tenido una experiencia de competitividad, ojo, no solo que hayan ido a jugar un partido, 2 partidos en la altura, no, de competitividad como tal, en ligas que hayan estado en situaciones geográficas de altura, son jugadores que en rendimiento suelen recuperarse mucho mejor durante el partido, durante los 100 minutos del partido. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. Y cuando el cuerpo tiene memoria, tiene reconocimiento de su entorno para sí mismo, digamos que solventar las dificultades que tenga de oxígeno durante el transcurso del partido. Caso contrario de lo que pueda suceder con un jugador que no haya tenido la oportunidad de competir en ese tipo de situaciones. Y esto es importante, Diego, ¿por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, o sea, tomemos el caso hipotético de que Lorenzo toma su once inicial como tal de jugar en Bolivia, hacer esos desplazamientos largos, porque yo creo que no vamos a ver a una Bolivia con la posesión, con un ataque organizado. Ya de hecho hay un análisis que hemos hecho en X, ahí en nuestra cuenta de X lo hizo Diego, donde recalcamos que Bolivia no es un equipo que tenga ataque organizado, sino que lo que realmente busca es, primero, tener jugadores jóvenes que puedan impregnarle ese ritmo alto al juego y segundo, llevar al rival a ese golpe por golpe, porque es donde mejor se ve, es donde mejor sofoca. Si logra llevar el ritmo del partido a ese tipo de escenarios, Bolivia se va a sentir muchísimo mejor dentro de su propuesta de juego por las condiciones en las que se encuentra el partido. Ahora, si vamos con el once inicial, con el once de gala que nosotros tenemos, dentro de ese once de gala, Diego, sabemos que hay jugadores que por despliegue físico no dan, pero que al mismo tiempo ese tipo de jugadores tienen las características para que en este tipo de partidos se destraben cosas. Y voy a poner un ejemplo, pelota quieta, sí o sí. O sea, en este tipo de partidos, Diego, la pelota quieta es la mejor aliada que tiene una selección para evitar sobreesfuerzos, llevarse el marcador a su favor y que además hemos visto que Bolivia no es una selección que logre llevar en el mejor escenario estar con su marcador en contra. Y más si tiene un rival que se le va a esconder, que se le va a, digamos que hacer complicado el tema de juego de creación en cuanto a las oportunidades de gol. Entonces yo ahí pregunto, Diego, ¿qué debe priorizar aquí Lorenzo? Y es, los jugadores que tiene que individualmente son muy buenos, pero que quizás dentro de ese despliegue físico no lo son, o hacer un cambio dentro de su nómina y hacer, digamos que una estrategia que logre solventar ese despliegue físico con jugadores que tengan esa memoria de altura para poder competir de la mejor manera y rematar con los jugadores técnicos. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Hay un antecedente con el tema de James Rodríguez, y es que James Rodríguez cada vez que fue a la altura tuvo grandes partidos. Recuerdo la eliminatoria rumbo a 2018, jugó un gran partido frente a Ecuador, si no estoy mal, en Guayaquil o en Quito. Igual ambas ciudades son altura, y cada vez que fue a La Paz, en la eliminatoria 2018 o en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2014, también tuvo grandes partidos. Entonces yo creo que James por lo menos ya ha competido en altura, y creo que obviamente el alto es el doble, si no estoy mal, no, el doble de la ciudad de Bogotá, si no estoy mal, aproximadamente, y eso digamos que trae consecuencias del mismo grado en el cuerpo del futbolista, pero bajo ese antecedente yo digamos que me doy como me va a arriesgar un poco a que James mañana por lo menos va a tener, digamos que
un buen rendimiento dentro de lo que significa jugar en el alto. Entonces, yo creo, vuelvo y digo que debe haber un mix entre aquellos jugadores que ya tienen esa huella de altura. Por ejemplo, no creo que haya problema en cuanto al arquero, que esa es una de las cuestiones con las que han mencionado mucho los técnicos colombianos que han dirigido y que han entrevistado durante toda esta semana en los medios de comunicación, y es que los arqueros suelen verse muy sorprendidos por la velocidad del balón, claramente porque a mayor altura viaja a mayor velocidad el balón. Entonces creo que con Camilo Vargas, que tapa en México en muchas ciudades, viaja a ciudades de alta altura y obviamente jugó en Santa Fe por mucho tiempo, entonces creo que con Camilo Vargas no va a tener problema, y sobre todo teniendo en cuenta que Bolivia es un equipo que también busca esas situaciones de remate desde larga distancia con sus interiores. Pero más allá de eso, creo que debe haber un mix en cuanto a aquellos jugadores que tienen memoria futbolística y aquellos jugadores que puedan llegar a darle una cuestión eh, creativa y técnica al partido para poder destrabar un partido que va a ser muy complicado, y sobre todo que creo que obviamente yo no veo a una Colombia presionando alto, eso creo No. que está totalmente descartado, pero sí creo que, y con lo que dijo Alfredo Arias planteó ese partido de Independiente Medellín este año, yendo al alto frente a Always Ready, buscando competirle la posesión del balón a Always Ready. Y creo que por ahí eh, puede estar la clave también, no solo en cuanto a estar muy atento a nivel defensivo, sino también tratar de tener momentos de pausa y en donde por ahí eso le permita al equipo y no permita que el partido se rompa. Sobre todo por dos cosas. Recalcar el tema del arquero, no solo por la velocidad del balón, sino también yo creo, Diego, por la importancia de la reanudación de juego, es decir, la lectura. Porque yo creo que vamos a ver un partido tan partido que cuando haya una opción de gol de Bolivia, creo yo que la interpretación de reanudación de juego del arquero, es decir, de Camilo Vargas, va a ser importante. De hecho, yo recuerdo, en X estaba recordando ese 2-3 que hizo la selección con gol de Cardona al último minuto. Si no estoy mal, viene de una reanudación de juego propia desde el arco propia de la selección Colombia, que están James, están Marlos, Moreno, y termina en el jugador Cardona en el área de Bolivia. Creo que va a ser un punto importante ese tipo de interpretación por parte de Camilo Vargas. Y segundo, hay unas declaraciones de Fabio Torres que me sorprendieron respecto a cómo los jugadores se han comportado en ese cambio de altura de La Paz a El Alto. Y es que hay una diferencia de 700 metros. Y él dijo, vea, hasta los que estaban acostumbrados a la altura de La Paz se han sentido sofocados en la altura de El Alto. Estamos hablando de un escenario en el que jugadores de Venezuela salieron a reclamar que era inhumano poder jugar en este estadio en esas condiciones. Es decir, acá la estrategia juega mucho, Diego, juega muchísimo dentro de la elección de los jugadores que usted vaya a poner en cancha, tanto en la elección de jugadores como en la forma como usted quiere llevar el partido. Entonces, ahí va mi siguiente pregunta para ir cerrando temas, digo, si es, dentro de la nómina titular que tenemos normalmente de Néstor Lorenzo, ¿qué jugador usted incorporaría para solventar esas dificultades que pueda tener la selección en cuanto a esfuerzos físicos jugando en el alto? Para mí hay un nombre clave, sobre todo teniendo en cuenta que Bolivia, y como lo analizamos en X, digamos que Bolivia tiene un lado fuerte que es sobre el sector derecho. Incluso Ujú. Sebastián me estaba comentando tras de cámara que Flavio Torres elogió a ese lateral que es Medina, el lateral derecho de Bolivia, que se suele lanzar mucho al ataque y suele ir muy a fondo y suele repetir esfuerzos y hacer un gasto físico bastante importante y bastante valioso para Bolivia, tanto a nivel ofensivo como defensivo. En ese costado va a estar Johan Mojica. Johan Mojica, por lo que yo tengo en mi memoria, nunca ha estado en un equipo
digamos que que su C esté a una altura alta, valga la redundancia. Yo me la jugaría en ese caso por Borja. No solo porque Borja juega en América de México, una ciudad, la Ciudad de México tiene una altura parecida a la ciudad de Bogotá, entonces digamos que tiene una huella de altura y además que jugó en Independiente Santa Fe Cristian Borja, sino que por el perfil también de los jugadores. Creo que Borja, y esto ya lo hemos comentado muchas veces, Borja es un jugador que a nivel defensivo es un poco más fuerte que Johan Mojica, más allá de que Johan Mojica uno puede llegar a detectar cierta mejoría en los últimos meses, sobre todo a partir de la Copa América, pero es verdad que tiene problemas muchas veces y sigue teniendo ese problema a su espalda. Y Medina es un lateral que suele sorprender con esos, digamos que trata de amenazar mucho la profundidad sobre la última línea, atacando la espalda o atacando ese sector de la defensa. Entonces creo que Cristian Borja, por ese motivo, yo lo incluiría por encima de Johan Mojica. Hay otro jugador que yo creo que puede llegar a tener protagonismo, no sé si es de un inicio o al final, pero en este caso apostaría mucho por Nelson de Osa y el otro nombre es John Córdoba. Nelson de Osa, ¿por qué? Porque es un jugador de altura y porque tiene muy buena pegada desde larga distancia y es un jugador que suele hacer recorridos largos. Entonces, en ese sentido, para mí es un nombre que puede llegar a ser importante y una alternativa valiosa, ya sea al inicio o entrando en el segundo tiempo, por ejemplo. Y John Córdoba, porque si algo le costó a Venezuela fue posicionarse en campo contrario. Salomón Rondón, si ganó una o ganó dos, fueron muchas. Sobre todo creo que en el primer tiempo se pudo imponer una o dos veces frente a un rival, frente a una defensa que también era un poco agresiva y trataba de ir al choque, teniendo en cuenta que al jugador que no está acostumbrado le puede costar un poco ir a ese choque, ¿no? Porque eso también es un desgasto físico, Claro. agita mucho ir a esos duelos, pero creo que John Córdoba puede llegar a darle un poco de alternativa jugando como punta. Sí, yo solo le agregaría un nombre para que lo analicemos y es el nombre de Roger Martínez, porque creo que es un de los delanteros que hay, creo que es el que mejor se adecua a los tres frentes, de hecho. Si bien se adecua más dentro del centro delantero a la parte izquierda, creo que es el que mejor se puede adecuar a esos tres frentes de ataque y más se puede mover en todo ese frente de ataque. Y teniendo en cuenta, digo que yo creo que vamos a ver una Bolivia muy, muy, muy jugada, es decir, muy partida. Primero, por lo que ya se ha visto, ¿no? Ha existido mucho, no sé si llamar mal juego sucio o algo por el estilo, pero sí que ha habido sí, algo que no se veía hace tiempito. El Sí, tema de espionaje, el tema de cambiar logísticas de ciudad para la adaptación de jugadores. Es decir, se nota que se están tomando este partido como un partido vital para ellos dentro de la clasificación de la tabla y se nota, es decir, se ve. Y creo que eso lleva o va a llevar a la desesperación del rival. Y cuando hay desesperación del rival y cuando tiene usted lateral, por ejemplo, en el lateral derecho que es tan jugado, que es tan lanzado por parte de Bolivia, yo creo que jugadores como Roger Martínez en ese tipo de cosas y sobre todo en esas transiciones de defensa-ataque que puede hacer la selección Colombia, a mí en lo personal me suena mucho, en lo personal. O sea, creo que viendo yo el primer tiempo en cómo pueda llegarse a jugar y en cómo pueda la selección adaptarse un poco al ritmo que vaya a llevarlo a la selección de Bolivia, yo no me la jugaría de primeras con Luis Díaz, la verdad. Yo me resguardaría un poco con otro tipo de jugadores que, lo que le digo, puedan desgastar un poco más y yo rematar con los que son, digamos, los diferenciales. En este caso, a Luis Díaz yo lo guardaría. Lo guardaría porque, primero, no es un jugador adaptado a estas situaciones geográficas y me preocupa que la recuperación de jugar en un partido completo en Bolivia le cueste después en Barranquilla contra Chile. Entonces hay que mirar también la doble fecha y las posibilidades que hay que observar para sacar al menos un buen resultado o buenos puntos en esta doble fecha. Pero de los otros nombres, yo los comparto, Diego. La inclusión de Borja y la inclusión de Deosa.
porque son jugadores, uno, más seguros en defensa y dos, con mayor despliegue físico que los que normalmente están en cancha. Entonces creo que ahí compensaría fuerzas de cierto modo ante lo que pueda ofrecer en propuesta de juego Bolivia. No sé si quiera cerrar con algo más, Diego. ¿No? Que tengo la sensación de que mañana va a ser un partido muy difícil, pero creo que vamos a conseguir un buen resultado. O sea, usted da la apuesta a la victoria. Para mí el empate es un buen resultado, la verdad. Sí, claro, es que o sea, el escenario yo creo que es de los más complejos de los cuales se ha ido a jugar una selección allá por las situaciones. Pero bueno, gente, también ustedes ahí en la cajita de comentarios digan cuáles son las claves que ustedes consideran para poder enfrentar a esta selección de Bolivia en el alto, en la altura, 4000 metros. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.